Iniciemos entonces con el primer archivo que es el index.php. Recordemos que este archivo es el punto de entrada del programa a través del cual se presenta un formulario inicial donde el usuario selecciona qué desea calcular, bien sea la aceleración, bien sea el tiempo, la velocidad final o la velocidad inicial. Si bien es cierto que el eje central de esta explicación es el tema de herencia, polimorfismo y encapsulamiento, no está de más hacer un breve repaso de la estructura de HTML y las buenas prácticas en el diseño web. Para ello se indica que el archivo es un documento HTML en español con un charset UTF-8, que es el estándar que permite el manejo de tildes y caracteres especiales como la ñ. El título que aparece en la pestaña del navegador, el linkeo o ruta donde se encuentra la hoja de estilo CSS para darle mejor presentación al sitio. Seguidamente encontramos la parte más importante de nuestro archivo, como es el for action, el cual dice que cuando el usuario presiona el botón continuar, los datos se envían al archivo que se encuentra en la carpeta fors, cuyo nombre de archivo es showfor.php. Esto mediante el uso del método post, lo cual permite que el parámetro o dato correspondiente a la opción seleccionada, es decir, aceleración, tiempo, velocidad final o velocidad inicial, viaje de forma cerrada y no visible a través de la URL. Seguimos ahora con el archivo showfor.php ubicado en la carpeta forms. Como vimos hace un momento, este archivo se encarga de recibir la opción elegida en el formulario anterior y con base a esta opción se muestra un nuevo formulario con los campos adecuados en el que el usuario ingrese los datos necesarios para el cálculo y prepara todo para que al presionar el botón calcular los datos se manden a un controlador especializado. Esto quiere decir que según la opción que elija, va a depender de la incógnita que yo vaya a averiguar. En nuestro caso, vamos a averiguar la velocidad final, por ende, vamos a pedir los datos de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Si lo que yo eligiera fuera la aceleración, entonces los datos que me van a requerir son la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Por tanto, según la opción que yo elija, asimismo me va a aparecer un formulario con los datos requeridos específicamente para hallar esa incógnita. Esto, a continuación, lo vamos a ver mucho más a detalle mediante la explicación del código. Y vamos a darnos cuenta que no es que salgan varios formularios, sino que el mismo formulario se va a cargar dependiendo de la opción elegida y asignando las cajas de texto indicadas según el dato a averiguar. En primer lugar, encontramos este bloque de código condicional que hace las veces del vigilante del sistema, a través del cual se verifica si el usuario realmente proviene o hizo uso del formulario inicial y trae el parámetro o dato de la opción seleccionada, o simplemente lo que hizo fue colocar la URL del formulario directamente. Si no cumple alguna de esas dos condiciones, se le devuelve a la página inicial index.php y se detiene la ejecución. A continuación, hagamos la prueba directamente extrayendo esta línea de código y haciendo las modificaciones correspondientes. Tratemos de ir directamente al formulario sin haber seleccionado la incógnita que deseamos calcular. Entonces, para ello, vamos aquí en la barra de direcciones y coloquemos la ruta o URL del formulario. Demos a aceptar y nos damos cuenta que él no nos deja pasar directamente hasta que no seleccionemos la opción. ¿Listo? Hagamos ahora lo siguiente. Quitemos las líneas de código y vamos a ver qué sucede. Aquí quitaremos las líneas de código y pues obviamente no tendríamos ese filtro. De igual manera, como él está esperando una opción y como no es enviada a través del método post, entonces coloquémosle la opción directamente acá desde nuestro archivo. Guardamos cambios y vamos directamente al formulario. Y como pueden ver, sí nos deja ingresar directamente haciéndolo de esa forma. Por esa razón es que tenemos ese control de acceso, para que no cualquiera pueda ingresar sin permiso a nuestro sistema. De esta forma nos damos cuenta que sí es necesario colocar ese filtro, ya que cualquier usuario podría ingresar de forma indebida a nuestro sistema, saltando todos los pasos o todos los controles simplemente con colocar la URL y acceder al sitio que ellos desean. Por esa razón es necesario que coloquemos ese filtro de seguridad. Volvamos a dejarlo como estaba y espero que ojalá que lo hayan comprendido. A continuación, vemos esta línea de código que, como vimos hace un momento, hace referencia a la opción, es decir, esta variable recibe el parámetro enviado por el archivo index.php, donde viene a través del método post
la opción o incógnita que fue seleccionada por el usuario que pretende averiguar. Por eso hace un momento la escribimos entre comillas que era aceleración, que ese era el valor que habíamos dejado nosotros por defecto cuando quitamos ese bloque anterior de condicional de control de acceso. ¿Listo? Entonces aquí es donde podemos a través del método POS traer esa opción o ese parámetro que proviene del archivo anterior. Luego encontramos un bloque de etiquetas HTML y podemos destacar que al momento de aparecer el título, recordemos que esto es lo que sale en la pestaña, y dice formulario ahí, vemos la ejecución de una instrucción de PHP, que es la función HTML Special Chars, que es una función de PHP que convierte caracteres especiales en entidades HTML seguras. De esta forma se protege contra inyecciones de código malicioso. Luego vemos, como hace un rato dijimos, pues la forma como linkeamos o vinculamos la hoja de estilos a nuestro HTML. Vemos nuevamente otra función, algo nuevo, y es esta función use first. ¿Listo? Luego encontramos un switch case que evalúa la variable opción. Recordemos que esta es la que seleccionó el usuario. Y lo que nos dice es que en el caso de que lo que haya seleccionado sea aceleración, entonces vamos a utilizar una variable action, la cual va a indicar cuál es la ruta donde va a enviar el formulario ese parámetro. ¿Qué quiere decir? Que si lo que nosotros elegimos es la opción aceleración, vamos a hacer un hecho o vamos a imprimir una línea de código para que me genere el formulario. Eso era lo que yo hace un rato les decía a ustedes cuando estábamos hablando del archivo showForce, que él realmente no genera formularios diferentes, sino que genera un solo formulario, el cual se ejecuta dependiendo de la opción que nosotros hayamos seleccionado. Si elegimos la opción aceleración, entonces lo que va a hacer es generar un formulario, pero va a indicar que la acción, es decir, el parámetro se va a enviar a través del método POS, ¿a quién? A este archivo o controlador, lo llamamos nosotros, procesar aceleración. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a generar un formulario, vamos a pedir las variables necesarias. Por ejemplo, si voy a hallar aceleración, pues tengo que crear una variable, o en este caso una caja de texto que se llama velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. Esas cajas de texto pues guardan un valor y ese valor es el que vamos a enviar a través del método POS a este archivo, ¿sí? O controlador, ¿vale? Que como pueden darse cuenta dentro de la estructura, lo tenemos acá dentro de controladores. ¿Qué quiere decir? Que según la opción que nosotros seleccionemos, vamos a generar un formulario y esos datos de ese formulario van a ir a ese controlador, el que se va a encargar de procesar la aceleración, o si lo que nosotros elegimos es la opción tiempo, entonces se va al archivo procesar tiempo y así sucesivamente con las demás opciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ejecutamos nuestro formulario, según lo que hayamos seleccionado, él va a crear el formulario indicado. Por ejemplo, si seleccionamos velocidad final, entonces él nos va a generar este formulario, que quiere decir que ejecuta las instrucciones que se van a indicar a través de velocidad final. Entonces, la acción significa que nosotros le vamos a decir que vaya a ese archivo y envíe esos parámetros o datos mediante el método POS y aparte de indicarle hacia dónde va dirigido, empezamos a generar esas etiquetas para esos formularios y el botón Submit que va a llevar el nombre de calcular. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que, según la opción, él va a dibujar, llamémoslo así, o pintar un formulario. ¿Listo? Y ese formulario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esos datos y los va a enviar a la dirección o ruta destinada a través de la acción. Esta ruta va a estar establecida dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, ¿listo? Entonces, eso era lo que yo quería especificar directamente, que cuando nosotros seleccionamos una opción, según la opción, se van a cargar un formulario que va a tener, como pueden darse cuenta, el título y aquí también un H1 para indicar que se va a crear un formulario y las cajas de texto indicadas acorde a las incógnitas que nosotros vayamos a averiguar. Seguidamente tenemos la carpeta controladores y es aquí donde entra el juego la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Por ende, los controladores incluyen las clases, donde insert, recordemos que es la clase padre o base, y las demás clases como aceleración, tiempo, velocidad final y velocidad inicial vienen siendo consideradas las clases hijas quienes pueden heredar todos los métodos o atributos que contiene la clase insert. Aquí, según el tipo de controlador, se hace el llamado de la respectiva clase. Por ejemplo, si vamos a ejecutar el controlador o procesar aceleración, este va a ser un llamado a la clase aceleración para poder llevar a cabo las diferentes operaciones o tareas que se requieren realizar. Y así sucesivamente con cada una de las demás clases o demás controladores. Es decir, si llamamos a través del método POS el fichero procesar tiempo, este va a requerir
de la clase tiempo y sus atributos para poder realizar los respectivos cálculos. A continuación analizaremos el código de cada uno de estos archivos. A continuación nos ubicamos en la carpeta controllers y analizaremos cada uno de sus archivos denominados procesaraceleración.php, procesartiempo.php y demás variables. En primer lugar, iniciamos una sesión en PHP. Esta permite guardar y recuperar información de un usuario mientras navega entre las diferentes páginas del proyecto, por ejemplo, los datos de la aceleración, del tiempo y demás variables. En otros proyectos, permite guardar un usuario logueado, un carrito de compras y demás. Cabe destacar que si ya existe una sesión activa, la continúa, si no, crea una nueva. Posteriormente, dependiendo del controlador en el que nos ubiquemos, encontraremos una línea de código llamada required once, donde se importa el archivo o clase específica que está en la carpeta clases. Por ejemplo, al encontrarnos en el archivo procesar aceleración.php, vamos a ver que required once hace referencia o llamado a la clase aceleración.php. Si nos ubicamos en el archivo procesar tiempo, vemos que required once hace el llamado o importa la clase tiempo.php y así sucesivamente con los demás archivos de procesar. Por ejemplo, procesar velocidad final.php va a ser el llamado o importar la clase velocidad final.php. Seguidamente encontramos este bloque de código que, como dijimos anteriormente, valida cómo se accedió a la página. Es decir, que si no se hizo a través del método POST, significa que alguien intentó entrar a este archivo escribiendo la URL directamente o con un método incorrecto. En ese caso, se redirige al usuario a la página de inicio index.php. Posteriormente, llevamos a cabo la instrucción exit, con lo cual se asegura que el script se detenga inmediatamente después de redirigirlo. En el presente bloque de código, vemos cómo se puede verificar si en el formulario que se envió por POST existe un campo llamado BI, otro campo llamado A y otro campo llamado T. Para ello, empleamos la sintaxis del operador ternario en PHP que hace las veces de un condicional if-else, donde el operador ternario es el signo de interrogación y se lee de la siguiente forma. Si la condición es verdadera, entonces tomamos el valor que viene por parámetro, por el método POST, y lo convertimos en un número flotante o decimal, y lo asignamos a la variable BI. De lo contrario, le asignamos un valor null. Esto mismo se repetiría con las siguientes variables en su asignación. Bueno, muchachos, ya vimos cómo los controladores reciben los datos desde los formularios, pero aquí surge una pregunta importante. ¿Quién hace los cálculos? ¿Dónde ocurre la magia? Para entenderlo, vamos a mirar la relación entre nuestras clases. Es importante detenernos un momento para observar la estructura de las clases. ¿Por qué? Porque cada controlador no hace el cálculo directamente. Lo que hace es delegar el trabajo a su respectiva clase. Por ejemplo, el controlador procesar aceleración delega esta tarea a la clase aceleración. Por tanto, es la clase la encargada de recibir y almacenar los valores de las variables, proteger esos valores con ayuda del encapsulamiento y ejecutar el método calcular para obtener el resultado de la incógnita. En otras palabras, el controlador es como el director de la orquesta, pero quienes tocan los instrumentos son las clases. Cada una de ellas tiene su propia partitura, es decir, su lógica y su método calcular. Por eso, antes de seguir con los controladores, vamos a mirar cómo está organizada la clase padre, insert, y sus hijas aceleración, tiempo, velocidad final, velocidad inicial. De esta manera podremos entender mejor cómo se conectan y trabajan juntos. Es así como ingresamos a la clase aceleración. Lo primero que podemos observar es que se importa el archivo insert.php, que es la clase padre. Con la instrucción que vemos a continuación, estamos definiendo una clase nueva en PHP llamada aceleración. Con relación a la palabra extends, tanto en PHP como en otros lenguajes como Java, es considerada como una palabra reservada que se usa para indicar herencia entre clases. Por tanto, al poner extends insert, le estamos diciendo a PHP que la clase aceleración es una clase hija que hereda todo lo que tenga la clase insert, es decir, la clase padre. Pero antes de echarle un vistazo a la clase insert, continuemos escudriñando la clase aceleración, en la cual encontramos un método llamado calcular, donde inicialmente aparece una condición que es la que busca verificar si el valor de t está vacío o tiene un valor de 0. En este caso, se notifica que no se puede realizar la operación por posible división por 0. Seguidamente se pregunta si los valores de velocidad inicial o velocidad final son nulos. En este caso se notificaría su ausencia.
Finalmente, se efectúa la asignación a la variable a, correspondiente a la aceleración, mediante la operación matemática indicada por la fórmula de la aceleración, y se retorna el resultado redondeado a 4 dígitos decimales y su correspondiente unidad de medida, como es metros sobre segundos al cuadrado. Si observamos bien, todas las clases hijas heredan de la clase padre a través del stem insert, tanto en aceleración como en tiempo, velocidad final y velocidad inicial. Todas las 4 heredan de insert. Por tanto, aquí aplicamos el concepto de herencia. Por otra parte, si observamos bien, todas las clases hijas tienen un método llamado calcular. Lo vemos acá en velocidad inicial, lo vemos acá en velocidad final, lo vemos acá en aceleración y lo vemos acá en tiempo. Todas tienen un método llamado calcular, pero si nos percatamos, la operación matemática o fórmula que se aplica a cada una de ellas es totalmente diferente. Miren, acá podemos observar que tiempo es igual a la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial y está dividida sobre la aceleración. Si vemos la fórmula de la velocidad final, nos percatamos que aquí vemos una adición, es decir, una suma entre la velocidad inicial y la aceleración multiplicada por el tiempo. A este fenómeno se le denomina polimorfismo. En términos sencillos, el polimorfismo es la capacidad de las clases para definir métodos con el mismo nombre, pero con un procedimiento distinto. Por ejemplo, el método besar. Todas las personas saben besar, pero cada una lo hace de una manera diferente. Si ustedes quieren averiguarlo, lo pueden hacer entre ustedes y se van a percatar que una persona besa diferente a la otra. El método conquistar. Todos tienen el método conquistar incluido dentro de su ADN, pero la forma o el procedimiento de hacerlo es totalmente diferente en cada persona. Por eso todos tenemos el método conquistar, pero el procedimiento es totalmente distinto. Hasta aquí hemos visto la herencia y el polimorfismo, pero ¿y el encapsulamiento? Para ello los invito a analizar cómo es que dentro del método calcular las variables ya tenían un valor y no fueron definidas, ni se les asignó un valor proveniente de algún parámetro. En este instante vamos a ver cómo instanciamos un objeto. El objeto se crea a partir de una clase. Recordemos que las clases son como el ADN o mapa genético de los seres humanos. Contienen toda la información, pero todavía no existe una persona concreta. Solo cuando se instancia, es decir, cuando nace el objeto, para nuestro ejemplo, la persona, esa información se materializa y ya tenemos algo real con lo que podemos trabajar. En nuestro caso, al instanciar la clase aceleración, obtenemos un objeto que nos permite usar sus métodos y atributos. Recordemos que al momento de instanciar una clase y convertirla en un objeto, debemos considerar 3 elementos como son la clase que lo contiene o la clase a partir de la cual se va a instanciar el objeto, el nombre que le vamos a dar a dicho objeto y los elementos igual new que los lenguajes de programación lo utilizan para decir efectivamente dicha acción, instanciar. Por lo cual, podemos leer esta línea de código de la siguiente forma. Vamos a instanciar un objeto llamado objeto aceleración de la clase aceleración. Ustedes preguntarán por qué llame objeto aceleración al objeto. Porque los nombres de las variables de los objetos y de las clases deben de ser mnemotécnicas, es decir, que guarden relación al tipo de dato que van a manejar o que van a procesar. En la presente instrucción vemos cómo invocamos al método calcular. Recordemos que este es el método encargado de realizar los procedimientos matemáticos y devolver el resultado final. Pero antes de llegar a ese cálculo, es necesario asignar valores a las variables bf, bi y t. Esto se hace mediante los métodos setBF, setBi y setT. Estos métodos son los que suministran los datos necesarios para que luego el método calcular pueda funcionar correctamente, ya que sin datos no hay cifras que calcular. Y es acá efectivamente donde empezamos a ver el encapsulamiento en acción. Recordemos que el encapsulamiento consiste en proteger o guardar la información de un objeto para que no cualquiera pueda acceder a ella directamente. En programación, esto se hace controlando quién puede ver y modificar los atributos y métodos de una clase. Sin encapsulamiento, cualquiera podría cambiar los datos internos de un objeto sin ningún control, y eso puede generar errores o inseguridad en el programa. Con el encapsulamiento decidimos qué tan público o privado es cada dato y de este modo permitimos o denegamos el acceso a determinado método o variable. Por eso nos ubicamos acá en la clase insert. En nuestro caso, estos métodos que veíamos acá denominados setBF, setBi y setT
tienen como función enviar información a las variables internas de la clase. Es decir, tomar los valores provenientes de las variables bf, bi y t, llevarlas a la clase y asignarla a las variables internas de dicha clase. Por tanto, no accedemos directamente a las variables privadas o protegidas, sino a través de estos métodos. Para ello, los lenguajes de programación como PHP, Java, entre otros, emplean palabras reservadas que se les conocen como modificadores de acceso o declaradores de visibilidad, que sirven para definir el nivel de acceso que tienen los atributos y métodos de una clase. Estos modificadores de acceso son public, que indica que cualquiera puede acceder desde dentro y fuera de la clase. Protected, que indica que solo la clase y sus clases hijas pueden acceder, es decir, la misma clase y las clases que lo heredan. Y private, donde únicamente la propia clase puede acceder, ni siquiera las clases hijas. Recuerden que ustedes pueden determinar qué variables y qué métodos van a emplear determinado modificador de acceso, es decir, cuáles van a ser privadas, protegidas o públicas. En nuestro caso, pues vamos a variar algunas y vamos a dejarlas protegidas para que las clases hijas puedan heredar y puedan hacer uso y tener acceso a dichas variables y a dichos métodos. Para ilustrar un poco mejor estos conceptos, podríamos decir que nosotros a través de las redes sociales como WhatsApp y Facebook, por mencionar solo dos, hacemos uso del encapsulamiento. Por ejemplo, cuando todos pueden ver nuestra última hora de conexión en WhatsApp, podríamos decir que es público. O cuando en Facebook configuramos que todos puedan ver nuestra publicación. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que el tipo de encapsulamiento es público. Protected, como cuando solo nuestros contactos ven la última hora de conexión o indicamos quiénes pueden ver nuestras publicaciones en Facebook. Y private, como cuando solo tú puedes ver tu información. En nuestro código, las variables internas las tenemos configuradas como private y protected. Es decir, que para darles valor necesitamos una especie de control remoto que para nuestro caso son los famosos setters o métodos set, setBI, setBF, setA y setT. Por eso, si volvemos nuevamente a nuestro archivo procesar aceleración, podemos ver dichos setters, que son los que han tomado los valores provenientes de las variables bf, bi y t y las empleamos como parámetros de estos setters, es decir, de setBF, setBI y setT, para poder llevarlas a través del objeto a la clase insert, que es la clase que lo contiene, y asignarla a las variables internas de dicha clase. En resumen, el propósito del encapsulamiento es proteger los datos y decidir quién los puede usar. Ahora vamos a ver la herencia conectada al encapsulamiento. Si revisamos la clase aceleración, notamos que solo tiene un método que es el llamado método calcular. Entonces es ahí donde nos planteamos la pregunta, bueno, ¿y de dónde es que salieron los métodos setBF, setBI y setT si no están acá dentro de la clase de aceleración? ¿Y por qué hacemos uso de ellas si ella no lo contiene? Es decir, ¿por qué desde nuestro objeto acelerar o nuestro objeto aceleración podemos acceder a esos métodos siendo que no están contenidos acá en la clase aceleración? Pues la respuesta es la herencia. La clase aceleración extiende a la clase insert, es decir, hereda de la clase insert todos los métodos y atributos que en ella se encuentran. Por tanto, si quitamos este stem insert, impedimos que la clase aceleración pueda acceder a los métodos que forman parte de la clase padre. Por eso empezamos a ver que se nos empieza a poner rojo o subrayar en rojo el llamado de estos métodos. Y si nos ubicamos en cada uno de ellos, nos va a salir un mensaje emergente donde nos indica que el método no está definido. Es decir, getT no está definido, ni tampoco getBF ni getBI. ¿Por qué? Porque ellos son propios de la clase insert, que es la clase padre. Pero como ya no tenemos la herencia, por tal razón no tenemos acceso a ella. De tal forma que volvemos nuevamente a dejar el stem insert y poder visualizar de nuevo ningún error en nuestro código, ¿vale? Esto también es posible si lo lleváramos a cabo desde acá, desde nuestro archivo procesar aceleración. Por tal razón, gracias a la herencia y el encapsulamiento, usamos los métodos setters, es decir, setBF, setBI y setT, para dar valores a las variables privadas que se encuentran en insert. Y de este modo, el objeto, en nuestro caso, objeto aceleración, ya queda listo para que finalmente invoquemos el método calcular, ya que ahora sí podemos tener datos para poder operar y llevar a cabo los cálculos correspondientes. En conclusión, la herencia permite que un objeto de una clase hija, en nuestro caso aceleración, use métodos y atributos de la clase padre, que es insert.
El encapsulamiento asegura que esos atributos se modifiquen solo a través de métodos autorizados. En conjunto, estos conceptos, herencia y encapsulamiento, hacen posible que el programa sea más organizado, seguro y fácil de mantener. Y a través de el encapsulamiento podemos permitir o denegar quién puede acceder a determinados métodos o variables o atributos. Y a través del polimorfismo podemos tener métodos que tengan un nombre similar, pero que su comportamiento sea totalmente diferente a través del desarrollo de nuestra aplicación. Y pese a que tengan un nombre similar, el procedimiento sea totalmente distinto. Ahora vamos a detenernos en la clase insert, que es como la base o el andamio donde se apoyan todas las demás clases como son aceleración, tiempo, velocidad final y velocidad inicial. Aunque ya la hemos mencionado mucho, es importante entender cómo funciona su constructor y cómo se guardan los valores en sus variables. Aquí en este bloque aparece algo clave y es el constructor. En programación orientada a objetos, el constructor es como la puerta de entrada de la casa. Es el método que se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto nuevo, por ejemplo, el objeto aceleración. En este caso, el constructor dice que si no recibo ningún valor, como aparece acá, que al momento de instanciar el objeto, pues obviamente creamos el objeto a partir de la clase aceleración, pero no enviamos ningún parámetro y ningún dato. Por tanto, el constructor dice que si no recibo ningún valor, entonces por defecto las variables van a empezar en null, como podemos ver acá en los parámetros recibidos dentro del constructor. Como pueden ver, los valores empiezan a tener un valor de null y lo podemos corroborar acá a través de los dis, bf, disbi y disde y disa. Es como cuando uno compra un celular nuevo. Puede que no traiga ninguna aplicación instalada por defecto, pero sí tiene los espacios listos para instalarlas después. Por eso, aunque los valores están en null al comienzo, más adelante podemos llenarlos a través de setBI, setBF, seta y set. Es aquí donde surge la pregunta, bueno, ¿y en qué momento se le llama al constructor? Pues bien, cada vez que hacemos llamado al new aceleración, por ejemplo, como vimos en procesar aceleración, aquí, o en new tiempo, o en new velocidad final. Es decir, cada vez que instanciamos el objeto, el constructor de la clase insert se activa de inmediato porque esas clases heredan de insert. Es decir, en ese mismo instante se activa o se ejecuta el constructor que tenemos dentro de insert. Esto lo hace de forma automática, es decir, no necesitamos llamarlo manualmente. Lo bueno es que no siempre queremos llenar todos los datos desde el principio. Así que por eso el constructor deja la posibilidad de que empiecen de forma vacía, es decir, empiecen con valores nulos. Pero antes de continuar, quiero aclararles algo muy importante: la diferencia entre las variables que vienen del formulario y las variables que tiene nuestra clase. Es decir, aquellas variables que, por ejemplo, vienen de procesar aceleración como pesos BF, pesos BI o pesos T. Y la diferencia que existe con BF, BI y T, que se encuentra dentro de insert, es decir, estas que se encuentran dentro de la clase padre. No sé si recuerdan cuando vimos el tema de métodos que retornan y métodos que no retornan. En este momento utilizamos las variables X y Y. Al principio, muchos de ustedes pensaban que las X y Y que aparecían en todos los métodos eran exactamente las mismas. Por ejemplo, cuando yo mandaba a llamar al método suma con los parámetros X y Y, no sé si recuerdan que lo recibía un método llamado suma, que era un método que retorna, pero en su momento yo les tenía X y les tenía Y. Y ustedes en un principio pensaron que era la misma X y la misma Y. Pero cuando yo les cambié esas X y esas Y por A y B, se dieron cuenta de que podían seguir llamando los métodos sin problema porque en realidad eran solo un parámetro diferente. Eso nos permitió entender que aunque las variables se llamaran igual, no eran la misma cosa, simplemente eran tocallas. Lo que importa es el valor que se pasa en el momento de la ejecución. Pues aquí pasa lo mismo. Las variables que vienen del formulario, por ejemplo, pesos POS BI, pesos POS BF y POS T, son como los datos que viajan desde fuera. Y las variables de la clase, como por ejemplo disBF, disBI, dist, son los lugares internos donde el objeto guarda esos valores. Aunque se llamen igual, no debemos confundirlas. Una vive afuera y la otra vive dentro de la clase. Lo que hace el set realmente es hacer la función de puente que toma la variable externa
es decir, la que viene del formulario, y la guarda a la interna. Esa diferencia es clave para no enredarnos. En resumen, POS BF viene del formulario. Es el valor crudo que el usuario digitó. Y ThisBF es la propiedad de la clase, donde se va a guardar ese valor para que el objeto lo use, pero de forma interna. El puente entre las dos son los métodos set. Por ejemplo, objeto aceleración es igual a setBF pesos BF. Aquí lo que pasa es, tomo el valor del formulario guardado en la variable local BF y lo almaceno en el cajón de la clase con thisBF. Imaginemos que nuestra clase de insert es como una sala de cine. Al principio, cuando creamos el objeto aceleración con el constructor, todas las sillas existen, pero están vacías. Es decir, como cuando uno entra al cine antes de que empiece la película y no hay nadie sentado. Eso es lo que significa que las variables tengan por defecto el valor null. Ahora, cuando el formulario envía los datos, esos valores son como las boletas que uno compra en la taquilla. Cada boleta tiene el número de la silla, pero ojo, la boleta no es la silla. La boleta solo me dice cuál es mi puesto. En nuestro código pasa lo mismo. La variable pesos BI, que es esta la que recibe el dato por medio del método POST desde el formulario, no es todavía la propiedad del objeto thisBI. Es aquí donde entran en juego los métodos set, como podemos ver a continuación. Los métodos set son como los acomodadores del cine. Reciben la boleta que traes en la mano y te guían hasta tu silla. Por ejemplo, cuando usamos objeto aceleración setBF y enviamos por parámetro BF, que es la variable que recibió el dato del formulario. Lo que estamos diciendo es, este valor que vino de la boleta, es decir, del formulario, ahora va a sentarse en la silla del objeto que corresponde a BF. Es decir, con el set pasamos el dato externo a ocupar un lugar dentro del objeto. Por tanto, más adelante, cuando queramos usar ese valor dentro del programa, no volvemos a salir a buscar la boleta, sino que miramos directamente la silla donde está sentado. Eso es lo que hace get, es decir, los getters. GetBI, GetBF, GetA y GetT. Si el set es el acomodador que te sienta, el get es como cuando alguien mira la silla y dice, aquí está el dato que necesito, o aquí está la persona ubicada que necesito. En resumen, el set guarda el dato externo en la propiedad interna del objeto, así como vemos acá, como cuando el acomodador te lleva a tu silla. El get recupera ese dato interno para usarlo, como cuando alguien mira la silla ocupada y dice quién está sentado allí. Como podemos ver acá más adelante cuando vamos a hacer el guardado en el historial, que posteriormente se les va a explicar. El get ya toma el dato directamente de acá de la clase y lo que hace es coger ese valor y asignarlo a quien lo pregunte o a quien lo llame o a quien lo requiera. Por tanto, el set ubica los datos dentro de la clase, especialmente dentro de la variable, y el get toma ese valor de la variable y se le entrega a quien la requiera. Gracias a esto, aunque la boleta, es decir, la variable del formulario y la silla, propiedad del objeto, tengan el mismo número, sabemos que no son lo mismo. Uno está afuera y la otra vive dentro del objeto. Esa diferencia es clave para entender el encapsulamiento. En este momento vamos a ver algo muy interesante y es cómo nuestro programa no solo calcula la aceleración, sino que también lleva un historial de todo lo que hemos hecho. Primero fijémonos en esta línea de código. Lo que está diciendo es, si todavía no existe un cuaderno para guardar el historial en esta sesión, créelo vacío. Es como cuando uno empieza un nuevo cuaderno en el colegio. Si no tiene ninguna página usada, abrimos la primera página para empezar a escribir. Después, cada vez que hacemos un cálculo nuevo, lo vamos guardando en ese cuaderno. Y eso se hace a través de esta otra porción de código. Aquí lo que hace es agregar una nueva fila en el cuaderno del historial donde anota qué variables estamos trabajando, en este caso, pues aceleración. Los valores de entrada, es decir, BI, BF, T y A. Y el resultado final del cálculo, acá en resultado.
Y pues en nuestro caso, pues le agregamos la fecha en la cual se hizo, incluso con la hora. Es como si después de un partido de fútbol yo anotara en la libreta Colombia versus Argentina, goles 5, fecha 5 de septiembre de 1993. Cada nuevo partido vamos creando una nueva fila. Luego en la página web mostramos el resultado actual a través de esta instrucción. Esto es como poner en la cartelera del salón el resultado del último examen. Pepito Pérez sacó 4.5, pero además debajo mostramos el historial completo en una tabla. Ahí vemos todas las ejecuciones que se han hecho en esta sesión, como podemos ver acá. En este caso vemos el número de intento, qué variable se calculó, los valores que se utilizaron, el resultado y la fecha de ejecución. Por último, tenemos un botón que nos lleva de nuevo al inicio. Ya viéndolo desde el navegador podemos visualizar el número del intento realizado, la variable que fue calculada, los datos que fueron utilizados para realizar dichos cálculos, el resultado obtenido y la fecha junto con la hora en que se llevó a cabo la ejecución. De igual manera, por último, el botón volver al inicio para retornar y llevar a cabo otro cálculo.